Hola, bienvenidos al tema 16 de análisis de datos 1 en psicología. Hoy vamos a tratar el tema de las variables aleatorias de forma en mayor profundidad que en relación al último día. En el último día, ¿qué estuvimos viendo? Estuvimos considerando un espacio muestral resultado de un experimento aleatorio. Por consiguiente, los distintos eventos de ese espacio muestral eran completamente impredecibles. Podríamos saber cuántos eran, cuáles eran, pero no podíamos predecir cuál iba a suceder en el próximo evento. Sobre ese espacio muestral resultado del experimento aleatorio, definíamos una variable aleatoria, que era simplemente una función numérica, la que nos interesara en cada caso, en función del espacio muestral. Es decir, a cada elemento atómico elemental del espacio muestral le asignamos un valor numérico. Y por consiguiente, cada uno de estos valores numéricos va a tener una determinada probabilidad de producirse en función del espacio muestral. Y ahora vamos a caracterizar el experimento aleatorio en función de la variable aleatoria que hemos definido sobre el mismo. Para definir la variable aleatoria vimos que básicamente lo que necesitamos eran dos cosas. Por un lado, los valores numéricos que asignamos a cada uno de los resultados elementales del espacio muestral. Y luego las probabilidades de que se produzca cada uno de ellos. Estas probabilidades vienen en función de los elementos del espacio muestral que generan cada uno de los valores numéricos. Entonces teníamos espacio muestral por un lado, los valores que puede adoptar la variable aleatoria por otro lado y la probabilidad de cada uno de esos valores de la variable aleatoria. Lo que vamos a hacer en el tema de hoy va a ser caracterizar esa función, esa variable aleatoria, que como hemos dicho tiene dos componentes, los valores numéricos que pueden ocurrir, así como sus probabilidades. ¿Cómo podemos caracterizar esa distribución de probabilidad, esa variable aleatoria? Bien, lo vamos a hacer mediante la obtención de una serie de índices de estadísticos que nos van a representar sus características. Es decir, para cada una de las variables aleatorias que estemos considerando en cada momento, vamos a calcular su media, su variabilidad, su kurtosis, etc. Similar o muy parecido a lo que estuvimos haciendo cuando tratábamos con datos. Es decir, teníamos un conjunto de datos y calculábamos algunos índices numéricos relativos a los mismos. Ahora no tenemos datos como tales, no tenemos mediciones como tales. Tenemos una serie de valores numéricos aleatorios y sus probabilidades. La situación es ligeramente distinta a la anterior, pero muy similar. Tan similar como para que podamos aplicar conceptos similares a los que estuvimos viendo cuando tratábamos de resumir, caracterizar conjuntos de datos. Ahora vamos a caracterizar no conjuntos de datos, sino variables aleatorias, que en definitiva expresan los resultados de un experimento aleatorio. Y lo vamos a hacer mediante un concepto llamado momento. Veamos estos ejemplos que tienen en pantalla. Aquí tenemos una variable aleatoria, la distribución de probabilidad para el número de bits que en su transmisión a través de una línea de comunicación pueden tener error. Es decir, en una línea de transmisión yo introduzco un 0 o un 1 y en el extremo de esa línea puedo tener un 0 o un 1. Se puede producir en el transcurso de la transmisión errores. Entonces, se trata de, aquí lo que nos indica es cuántos errores se pueden producir, por ejemplo, en un minuto o en una hora. Y nos dicen que es una variable aleatoria y de aquí nos determinan su probabilidad. Observamos, por ejemplo, que la probabilidad de que se produzca ningún error en la transmisión es del 0,65. Es relativamente alta. La probabilidad de que se produzca un solo error sería de 0,29. La probabilidad de que se produzca dos errores en ese intervalo de tiempo sería de 0,048, la de 3 errores 0,0036, etcétera. A partir de 5 es como si ya la probabilidad de error fuese lo suficientemente pequeña como para poder despreciarla, y por eso se acaba ahí la función, la variable aleatoria, la función de probabilidad.
aunque teóricamente podría extenderse más allá, a 5, 6, 7 errores, pero la probabilidad es tan pequeña, es ínfima, que la vamos a despreciar. Observen que esta gráfica es parecida a cuando teníamos un conjunto de datos. La única diferencia es que ahora no son datos en sí, sino es que la combinación de un valor numérico resultado de un experimento aleatorio, aquí los valores numéricos podrían ser 0, 1, 2, 3 o 4, y asociado a cada uno de esos valores numéricos una probabilidad. Y vemos que las probabilidades no son idénticas en cada caso. Observen en la siguiente pantalla qué sucedería si ahora la variable aleatoria, bueno, he tratado de representar la misma función de probabilidad en la parte de arriba que en la parte de abajo, excepto que la variable aleatoria en la gráfica de abajo no puede obtener los valores del 0 al 4 y sí del 5 al 9. Observen que la distribución es la misma, pero obviamente en la parte de la derecha la variable aleatoria está desplazada con respecto a la de la primera. Como vemos que las probabilidades son las mismas, una forma de caracterizar y diferenciar por consiguiente estas dos distribuciones sería indicar su media. Y vemos que la media de la gráfica superior sería más pequeña, más baja que la media de la gráfica superior. Y el resto de factores, en este caso la probabilidad, se mantiene constante. Aquí tenemos otro caso en donde tenemos de nuevo en la parte superior la función de probabilidad original, y en la parte de abajo vemos que hemos cambiado la variable aleatoria para que ahora se puedan producir 0 errores, 2 errores, 4, 6 u 8, mientras que 1, 3, 5 y 7 no se puedan producir. Obviamente me lo estoy inventando, pero en esta gráfica podemos observar que otro de los factores que puede cambiar entre dos funciones de probabilidad sería la dispersión de los valores. Por consiguiente, también vamos a poder caracterizar las funciones de probabilidad no solamente en función de la media, sino también en función de su variabilidad. De forma muy similar, como he dicho, volvemos a repetir, a cuando teníamos datos numéricos, resultados de mediciones. Por consiguiente, lo que vamos a tratar de ver en este tema es cómo caracterizar estas funciones de probabilidad asignándoles una serie de valores numéricos que no se las caractericen. Y básicamente nos vamos a centrar en dos valores numéricos, la media y la varianza. ¿Ven que es muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente? Sí. El único problema entre comillas, es que vamos a utilizar un concepto distinto. Vamos a utilizar el concepto de momento. Y ahora vamos a definir ese concepto. Vamos a definir un momento de orden R respecto a un punto cualquiera P de una variable aleatoria X como la esperanza matemática de las potencias de grado R de las desviaciones de los valores de la variable respecto a este punto P. Vaya galimatías. ¿No les parece? La definición parece muy compleja, pero en cuanto lo veamos con valores numéricos van a ver que es un concepto que ya conocen. Vamos a ver la fórmula en donde se explicita la definición que hemos visto anteriormente. Momento de orden R. Entonces ponemos M para significar que hablamos de momentos y el orden como subíndice R. Va a ser el sumatorio de ¿qué? De dos componentes. El último componente es f de x sub i. Ya estuvimos viendo el último día que f de x sub i era la probabilidad para cada uno de los valores de la variable aleatoria. Es decir, los valores de la variable que puede adoptar la variable aleatoria serían x sub i. Recuerden que estamos en el caso discreto. X sub i en el ejemplo que hemos visto de la gráfica anterior sería 0, 1, 2, 3 y 4. Esos son los valores de la variable aleatoria. F de x sub i sería la probabilidad para el valor 0, la probabilidad para el valor 1, para el valor 2, para el valor 3 y para el valor 4. Por lo tanto, f de x sub i realmente lo que representa es la probabilidad para cada valor numérico de la variable aleatoria. Esa probabilidad la multiplicamos por algo. ¿Por qué? La multiplicamos, como pueden ver en pantalla, por la desviación
de los valores de la variable aleatoria respecto a un punto, que vamos a llamar P. Ese punto, como no está fijo, vamos a ver que lo podemos cambiar. Le hemos dado un símbolo genérico, P. Y por consiguiente, en esta fórmula es lo que llamamos un parámetro. Luego veremos que básicamente nos interesan dos valores concretos para P. P es un número, que luego especificaremos en cada caso cuál es. Pero básicamente lo que hacemos es restar a cada valor de la variable aleatoria, cada valor posible de la variable aleatoria x sub i, le restamos ese número, esa constante que se mantiene para todos los valores del sumatorio. Ese P es con respecto al punto al que se calcula el momento. Después pondremos un ejemplo más familiar para que poder relacionar todos estos conceptos, pero de momento observen que lo que hay entre paréntesis es simplemente una puntuación diferencia, la diferencia entre cada x sub i y una constante, a la que vamos a llamar P. Y la única diferencia con respecto a lo que hemos hecho anteriormente en análisis de datos es que esta puntuación diferencia está elevada a una potencia, a la que llamamos R. Esa potencia puede ser 0, 1, 2. Normalmente aquí vamos a trabajar con la potencia 1, que es decir, como si no estuviese, o la potencia 2 al cuadrado. Por consiguiente, al multiplicar cada una de las desviaciones elevadas a una potencia por la probabilidad de cada x sub i, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos la esperanza matemática. Recordemos que la esperanza matemática se definía como el sumatorio del producto entre dos factores, x sub i por la probabilidad de x sub i. Lo único que estamos haciendo aquí es que x sub i va a ser puntuación en diferencia al cuadrado, pero eso es lo mismo que si la variable aleatoria original la modificamos por la razón que sea que nos interese. Por consiguiente, realmente estos momentos se definen en último término como una esperanza matemática. Para resumir, lo que estamos haciendo con esta fórmula es calcular las puntuaciones de desviación respecto a un punto P, que x sub menos P. Esas puntuaciones de desviación respecto a punto P, elevadas a una potencia, serían la nueva variable aleatoria. Y sobre esa variable aleatoria calculamos su esperanza matemática, es decir, la multiplicamos por su probabilidad. El sumatorio entonces de esa nueva variable aleatoria por su probabilidad es lo que nos da el momento de orden R. Ahora, una vez que le hemos extraído el jugo a esta función, una vez que la hemos analizado, la hemos descompuesto sus componentes, vamos a ver que P, hemos dicho que era una constante, y que puede, como constante puede ser la que nosotros queramos, pero básicamente nos interesan dos valores para P, 0 o la media. Si P le asignamos el valor 0, obviamente nos desaparece de la puntuación de desviación. Y lo que tendríamos en este momento es lo que llamamos momentos respecto al origen. El origen sería el punto 0. Si a P le asignamos, calculamos los momentos respecto a 0, respecto al origen, vamos a tener momentos respecto al origen. Para simbolizarlo, lo que utilizamos es mu, que entonces va a representar aquí el momento. Como superíndice vamos a poner una prima, que en este caso no significa ni puntuación predicha ni derivada, que son dos símbolos que en los que se puede utilizar esta prima. Aquí, cuando hablemos de variables aleatorias, la prima significa que es un momento con respecto al origen, al punto 0. Es decir, un momento en el que en esta fórmula P vale 0. Como subíndice ponemos R, el orden. Es decir, ¿a qué potencia elevamos la puntuación diferencia? Si en otros casos nos va a interesar que P hacerlo igual a la media de la variable aleatoria. Y en este caso vamos a hablar de momentos con respecto a la media. P en este caso valdría
en todos los elementos de sumatorio igual a media. Y hablaremos, por tanto, de momentos centrales. Para representarlos, para simbolizarlos, mejor dicho, lo único que vamos a hacer va a ser, en la mu anterior, no ponerle la prima. Y eso nos indicará que es un momento con respecto a la media, un momento central. Por consiguiente, P, que nos sirve para calcular las puntuaciones de diferencia, aunque teóricamente puede valer lo que nosotros queramos, le podemos asignar el valor que nosotros queramos, solamente estamos interesados en dos valores concretos de P, 0 o 1. 0, estamos calculando el momento con respecto al origen, o P igual a 1, P igual a la media, cuando calculamos los momentos centrales. Y por otro lado, tenemos que la potencia a la que está elevada la diferencia es lo que llamamos el orden del momento. Y puede ser primer orden si R es igual a 1, segundo momento si R es igual a 2, tercer momento si R es igual a 3, y así podríamos seguir. Obviamente, a partir del tercero se complica un poco la situación, pero es exactamente lo mismo. En este tema nos interesarán solamente los momentos de orden 1 y 2. A continuación, una vez que hemos visto lo que es un momento, es una esperanza matemática, vamos a ver algunos momentos de una variable aleatoria. Recuerden, un momento es simplemente una forma de caracterizar numéricamente en conjunto alguna característica de esa función de probabilidad. Igual que cuando calculábamos la media o la varianza de un conjunto de puntuaciones, para caracterizar a ese conjunto de puntuaciones, ahora lo que queremos caracterizar es a una función de probabilidad. Y lo vamos a hacer mediante los momentos. Un momento de interés indudable es la media, que en este caso también es una esperanza matemática. Observen que la esperanza matemática o media, mu prima R. Al ponerle prima, recuerden que hemos dicho que era el momento con respecto al punto cero, al origen. Por lo tanto, en la fórmula anterior, x menos p, x menos 0, x se nos queda sola, x elevado a r. Por consiguiente, ahora no tenemos puntuación diferencia. La puntuación diferencia es exactamente la misma que teníamos antes. Por consiguiente, la esperanza matemática es x, el valor de la variable aleatoria, elevada al rango, al orden, al orden del momento al que vayamos a decidir por su probabilidad. Cuando calculamos el momento siendo el orden la unidad, cuando la potencia a la que elevamos la variable aleatoria es 1, tenemos el momento respecto al origen de orden 1, de primer orden, y consiste simplemente en el sumatorio de los productos entre cada valor numérico de la variable aleatoria por su probabilidad. En este caso es la media. La media, por tanto, es un momento con respecto al origen de orden 1. El concepto de valor esperado, por tanto, referido a una variable aleatoria, es sinónimo del concepto de media. Nos representa el promedio teórico que tomaría la variable aleatoria si se repitiese el experimento aleatorio infinitas veces. Aquí tenemos un ejemplo de la vida real, y este ejemplo nos va a mostrar por qué se le llaman momentos a estos valores numéricos que asignamos a las funciones de probabilidad. Si han estudiado física en el bachillerato o en el colegio, recordarán el concepto de centro de gravedad de una distribución de masas. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, si han visto física,
se darán cuenta que el concepto de media es similar al concepto de centro de gravedad. ¿Cuál es el centro de gravedad de este bolígrafo? Pues aquel que cuando lo cojo, su masa queda completamente equilibrada. En el ejemplo que ven en pantalla está muy claro. Imaginemos que tenemos un listón o varilla sin peso, que representa el suelo. Sin peso, para que no nos complique el problema. Representaría simplemente donde se colocan los elementos de masa. Por decirlo de forma simplificadora, los pesos, en ese listón sin peso colocamos una serie de masas que vienen representadas por los círculos que pueden ver en azul, y cada uno de estos círculos tiene un mayor o menor diámetro, son más o menos grandes en función de su masa, o lo que podría ser equivalente en función de su probabilidad. Observen que están en distintas partes del tablón. El primer elemento de masa está en el punto -1, el segundo está en el punto 0, el tercero está en el punto 1 y el cuarto está en el punto 2. Las posiciones en las que se colocan los pesos serían equivalentes, en nuestro caso, a las variables aleatorias. Y ahora, el peso de cada uno de estos pesos representaría su probabilidad. Aquí vemos, por ejemplo, que en el punto -1 hay un peso de -10 gramos. Permítanme la similitud. En el punto 0 hay un peso de 0,25, un poquito más grande. En el punto 1 del listón está el peso de 0,30 gramos y en la posición 2 está el de 0,35 gramos. Lo que nos plantearíamos sería: ¿en qué punto tendría yo que coger la varilla para que los pesos estuvieran equilibrados aproximadamente? Como en una balanza. Si ese será el centro de gravedad. Si calculamos el centro de gravedad por la fórmula que nos indican los físicos, encontraremos que si cogemos la varilla en el punto 0,9, es decir, que está muy cerca a la unidad, es decir, y más cerca de las bolas de tamaño grande que de las bolas de tamaño pequeño, la varilla se nos mantiene equilibrada. Eso es el concepto de centro de gravedad de una distribución de masas. ¿Se dan cuenta que es muy parecido al concepto de media y por extensión al concepto de momento? En el concepto de momento, por ejemplo, cuando vamos a abrir una puerta, supongamos que esta es la puerta y aquí están las bisagras, ¿creen que es lo mismo que yo empuje aquí a que empuje aquí? Claramente no. ¿Por qué? Si empujo aquí, voy a necesitar más fuerza para abrir la puerta que si empujo aquí. ¿Por qué? Aplicando la misma fuerza, claro está. Aplicando la misma fuerza, aquí es más difícil, aquí más sencillo y aquí todavía más sencillo. ¿Por qué si mantengo la misma fuerza? Pues porque hay que tener en cuenta no solamente la fuerza, sino la distancia desde el punto en el que aplico la fuerza al punto en donde se produce el giro de la puerta. Distancia, puntuación, desviación desde donde aplico la fuerza con relación a un punto, a un origen, a P, que era lo que estábamos hablando, donde está la bisagra. Si quiero calcular esos momentos, tendré que tener en cuenta la distancia desde ese punto hasta donde aplico la fuerza. Eso es lo que se llama en física un momento. Los momentos en estadística son un análogo a los momentos en física. Observan que la física y la psicología no son tan dispares, no son tan diferentes entre sí, no solamente porque hayan disciplinas como la psicofísica que conjuga física y psicología, sino porque en percepción, por ejemplo, si no conoces físicamente la realidad exterior, no puedes investigar la percepción. El estímulo, su caracterización es fundamental y para eso necesitamos conocer la física. En locomoción, cuando estudiamos la conducta motora de las personas,
tenemos que tener en cuenta la física de los objetos para saber cómo vamos a reaccionar ante ellos, y nuestro cerebro lo tiene en cuenta. Después de esta digresión, recuerden que la física no es tan diferente. Los psicólogos deberíamos saber un poquito de física. Y aquí lo estamos viendo. Los conceptos de física son parecidos a los conceptos de probabilidad, al menos el de momento, ¿verdad? Bien. Hemos visto entonces conceptualmente qué sería un momento, qué es un momento. Hemos visto que depende de la variable aleatoria y dos parámetros. E, el punto en relación al cual determino ese momento, y R, el orden del momento. Ahora vamos a ver una serie de propiedades. Ya hemos visto la esperanza matemática equivalente a la media de una variable aleatoria, es decir, el punto donde la distribución se mantiene en equilibrio, por decirlo así, en el símil que hemos visto. Ahora vamos a ver las propiedades de esa esperanza matemática. La primera propiedad es que la esperanza de una constante es igual a la constante, lo cual parece lógico. Segunda propiedad: si tenemos dos variables aleatorias, la suma en la esperanza de la suma de esas variables aleatorias es idéntica a la suma de las esperanzas de cada una de las variables de forma individual. Tercera propiedad: si en una variable aleatoria tenemos una constante multiplicada por esa variable aleatoria, la constante la podemos sacar fuera del paréntesis, y por consiguiente la esperanza del producto de una constante por una variable aleatoria es igual a esa constante multiplicada por la esperanza de la variable. Observen, aquí me he cometido un error. He puesto distintas variables aleatorias en el lado izquierdo y en el lado derecho de la ecuación, lo cual es obviamente un error. Lo modificaremos en un momento. Bien. Ya está modificado. Reviso las anteriores para que no... Ah, claro. He cogido esta fórmula anterior y al hacer la modificación no me he dado cuenta. En la segunda propiedad efectivamente hay implicadas dos variables aleatorias, x e y. Pero en la tercera propiedad solamente hay implicada una variable aleatoria que es x y una constante. Y en la cuarta propiedad es similar a la propiedad de la suma, pero ahora con el producto. Y simplemente nos indica que el valor esperado del producto de dos variables aleatorias es igual al producto de los valores esperados de ambas variables aleatorias. Estas propiedades nos van a resultar útiles cuando tengamos que simplificar expresiones en donde aparezcan valores esperados. Entonces, de aquí lo más importante es recordar que el concepto de esperanza matemática, el concepto de media, como representación del punto central de una variable aleatoria, y estas cuatro propiedades. Ahora vamos a ver otro momento, equivalente a la varianza. Este momento es el momento respecto al origen de segundo orden. Es decir, el momento respecto al origen de segundo orden. Bueno, antes de ver ese tema, antes de ver la varianza, ahí está este otro concepto. Bueno, es parecido al anterior. Observen la fórmula que les aparece en pantalla. Tenemos mu, que en este caso en la variable aleatoria lo que nos representa es un momento. Ahora tenemos un superíndice y un subíndice. El superíndice está presente y es prima. Por lo tanto, nos indica que es con respecto al origen, que es cuando vemos en la fórmula general x menos p, p vale 0. Por consiguiente, se nos queda la x sub i en solitario. Y como subíndice tenemos el orden 2. Y eso significa que las puntuaciones de desviación, en este caso las x sub i, están elevadas al cuadrado. Simplemente viendo ese primer símbolo, mu prima sub 2,
Ya sabemos la fórmula. Simplemente con incluir en la fórmula original el P igual a 0 y R igual a 2. Obviamente, este caso representaría la esperanza matemática de los cuadrados de X. Es decir, tendríamos una variable X, a partir de ella calculamos otra variable que sería X al cuadrado, la esperanza matemática de esa nueva variable X al cuadrado vendría dada por el momento respecto al origen de segundo orden. Esta fórmula, además de servir como ejemplo de lo que es un momento con respecto a la media distinto al momento de primer orden, nos servirá posteriormente en los cálculos. Y ahora vayamos a determinar los momentos respecto a la media. En este caso recuerden que mu no tiene el índice, no tiene la prima, por consiguiente aparece mu y como subíndice el orden de ese momento. Como siempre en este caso va a ser, por tanto, el valor esperado de la variable aleatoria X menos la media, mu sub 1. Ahora estamos calculando el momento con respecto a la media. Ahora P es la media y hemos visto que la media era el primer momento, todo elevado al orden apropiado. Esta sería la fórmula general. Y ahora, una vez vista la fórmula general para calcular los momentos con respecto a la media del orden R, el que sea, vamos a ver que la varianza se corresponde con uno de esos momentos con respecto a la media. Si ven la fórmula general, la segunda fórmula que pueden ver en pantalla, la varianza de una función de probabilidad viene dada por el momento central, es decir, P es igual a la media, y en donde R, la potencia, vale 2. Observen que estamos haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente, en donde el sumatorio se refiere a las puntuaciones diferencia elevado al cuadrado y las puntuaciones diferencia se expresan en función de X sub i, cada uno de los valores de la variable aleatoria, menos la media y multiplicada por su función por su probabilidad f de X sub i. Esta expresión nos daría la varianza de esa variable aleatoria, de esa función de probabilidad para esa variable aleatoria. Una forma más económica de calcularla sería utilizando la fórmula que pueden ver en pantalla en la parte inferior. El momento central de orden 2, varianza de esa variable aleatoria, que aquí también a veces se expresa como v de x, por varianza de x, es igual a la diferencia entre el valor esperado de x al cuadrado, recuerden lo que les he dicho antes de por qué introducíamos x al cuadrado, menos el valor de x, el cuadrado del valor esperado de x. Como vamos a hacer posteriormente bastantes ejercicios, aprenderemos a utilizar más que la fórmula teórica, esta última fórmula nos resultaría más cómoda y nos va a dar siempre el mismo valor. Y recuerden entonces, por consiguiente, que simplemente lo que estamos es definiendo dos propiedades de la variable aleatoria, de la función de probabilidad de una variable aleatoria, y esas propiedades son un punto de centro que nos indica su centro de masas, por decirlo así, y otro valor numérico, la varianza, que nos indica su grado de dispersión. Y esos dos valores numéricos, media y varianza, los estamos definiendo en términos de un concepto más general que el de media y varianza. Lo estamos definiendo en términos del concepto de momento. Observen, por consiguiente, que la media y la varianza son realmente dos expresiones particulares de los momentos. Y ahora vamos a pasar a comentar las propiedades de la varianza, que son similares a las que hemos visto previamente cuando analizábamos
datos. La varianza de una constante es cero, lo cual es obvio. Si tenemos una constante, no hay variabilidad. Si tenemos, igual que vimos en los temas del primer parcial, si todos los datos que obtenemos son iguales, variabilidad cero. Si todos los valores numéricos que pueda adoptar mi variable aleatoria es un único valor numérico, pues la variabilidad es cero. En segundo lugar, observen que esta fórmula es similar a la segunda propiedad para la media. La varianza de la suma de dos variables es igual a la suma de sus varianzas. Tercera propiedad. Esta propiedad ya no es idéntica a la anterior. La varianza de la suma de una variable más una constante es igual a la varianza de la variable. ¿Por qué? Pues porque, igual que pasaba con los datos, si a la variable x, a todos los posibles valores de x le sumamos una constante, lo único que hacemos es trasladar la variable aleatoria en el eje de las x. La media se habrá modificado, pero la variabilidad no. Por consiguiente, la variabilidad es la misma antes que después. Si nos vamos a una transparencia previa, recordaremos un caso similar. Aquí lo tenemos. En este caso, por ejemplo, todo lo que hemos hecho ha sido sumarle a todos los valores iniciales de la variable aleatoria, los valores 0, 1, 2, 3 y 4, les hemos sumado el valor 5. Y la variable aleatoria se nos ha trasladado a la derecha. La media ha cambiado, claro que sí, pero ha cambiado la variabilidad. No, la variabilidad sigue siendo la misma, la dispersión de los datos es la misma, estén a un lado del eje X o al otro. Por consiguiente, intuitivamente, simplemente por el gráfico, podemos visualizar que esta propiedad es intuitivamente correcta, se puede demostrar y se debe demostrar matemáticamente, pero como no se exigen demostraciones en este curso, nos quedamos con la demostración, entre paréntesis, gráfica. Y la última propiedad de la varianza es que cuando tenemos la varianza del producto de una constante por una variable aleatoria, su varianza es igual al producto del cuadrado de la constante por la varianza de la variable. Esto lo que nos indica es que si cada uno de los valores de la variable aleatoria lo multiplicamos por una constante, ahora la varianza de la nueva variable va a venir dada en función del cuadrado de esa constante. Al multiplicarlo se nos va a ampliar en función de k, claro. Pero normalmente si k es mayor que 1 se nos va a ampliar la dispersión de los datos. Bueno, y este tema ha sido relativamente sencillo porque, aunque el concepto de momento inicialmente parece complicado, eso de ver el momento con respecto a un punto P de orden R parece complicado, recuerden que no es complicado, es el intento de abarcar en una única fórmula conceptos particulares. La kurtosis, por ejemplo, o el sesgo, o otros índices estadísticos serían casos particulares de algún momento de orden P, de momento con respecto a P de orden R, aunque aquí no se van a ver. Observan la economía de utilizar el concepto de momento, y no es tan difícil de conceptualizar ese concepto si lo asimilamos al concepto matemático de momento en una puerta, por ejemplo, en una fuerza que tengo que realizar en algún material, y que esa fuerza no depende solamente de la magnitud de la fuerza, sino de la distancia también con respecto al punto en donde la puerta gira, por ejemplo. Distancia por fuerza, aquí probabilidad por valor de la variable aleatoria. Son conceptos muy parecidos. Si el concepto de momento engloba a la mayor parte de los estadísticos que hemos estado viendo, pero aquí aplicados a
variables aleatorias. Y por último, había un chiste en donde un profesor de estadística les puso un examen a sus alumnos. Y en este examen les dio 15 minutos para realizar la distribución bivariada de las variables A y B. 15 minutos para calcular la correlación entre las variables A y B. Y 5 segundos para calcular la kurtosis de B. Un estudiante se levanta con la mirada preocupada. Perdone, señor profesor. En aquellos tiempos parece ser que los alumnos eran respetuosos. ¿Cómo podemos calcular una kurtosis en solo 5 segundos? No tenemos tiempo. El profesor mira a la clase directamente, muy seguro de sí mismo, y dice: no se preocupen, chicos, solo les llevará un momento. La kurtosis también es un momento. Hasta la próxima sesión, que resolveremos los ejercicios de este tema.